Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando del anticristo, como anteriormente ya lo hemos podido estudiar. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo, en esta noche vamos a tener como tema la autoridad del anticristo. En esta noche vamos a examinar de qué forma este futuro dictador mundial llamado el anticristo va a tener la autoridad que jamás ningún gobernante ha podido tener. Y así como el Padre y el Hijo, la Biblia nos enseña que comparten el trono, así también la bestia y el dragón, o sea, Satanás, compartirán también el trono del reino de las tinieblas. Si nosotros examinamos la historia y buscamos a los grandes líderes, asesinos, dictadores, crueles, sanguinarios como Antíoco Epífanes, Adolfo Hitler, José Stalin, Mao, etcétera, etcétera, son hombres que indudablemente se han caracterizado por su maldad. Sin embargo, el mismo Adolfo Hitler decía que él tenía apariciones en su cuarto y que un espíritu se metía dentro de él. Y sabemos, ¿verdad?, que el espíritu que se metía dentro de Hitler no era el diablo, era algún demonio o enviado por Satanás que hizo que este hombre perdiera la razón y tuviera las alucinaciones que él tuvo principalmente en los últimos años de su dictadura. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Satanás en la Biblia ha entrado en dos personas. Una en Judas. Él personalmente, Satanás, se metió en Judas en cuanto él salió corriendo de la cena, de la última cena en el aposento alto y el anticristo. Entonces la Biblia nos muestra claramente de qué forma el diablo está operando en diferentes seres humanos, y cuando no puede el diablo entrar en ese ser humano, él se encarga de controlar a los seres humanos a través del ejército tan vasto que tiene de seres espirituales llamados demonios. A pesar de que vimos que Satanás en la gran tribulación será desalojado del cielo y aventado sobre la tierra, Satanás, sin embargo, por precisamente saber que le quedan pocos días, va a continuar manifestando como jamás lo hizo anteriormente en la historia su poder satánico. Todavía tendrá la capacidad dinámica, un gran trono y grande autoridad, porque en 2 Corintios 4:4 el apóstol Pablo le llama el Dios de este siglo. O sea, Él es el que tiene la autoridad suprema, escúcheme con cuidado, sobre todos los seres humanos, menos de los hijos y las hijas de Dios. Satanás tiene el control total de toda la humanidad a través de toda la historia de las artes, de la pintura, de la cultura, de las diversiones, de la moda, todo lo que se encuentra detrás de lo que vemos en el mundo, que es la apariencia nada más, se encuentra un sistema que se llama el reino de las tinieblas, operado, gobernado y controlado por Satanás. Además, el mismo Jesucristo, cuando habló de Satanás, se refirió a él y no le dijo, pues el chamuco, ¿verdad? Lo tengo bajo mis pies, o es un mugroso, no sirve para nada, de ninguna manera. Ni siquiera Cristo, ni siquiera el arcángel Miguel. En Judas, en el libro de Judas, cuando se peleó con Satanás, le dijo, el Señor te reprenda. El mismo arcángel Miguel reconoce que este ser caído llamado Satanás
tiene una autoridad delegada por el mismo Padre. Y Cristo le llama en Juan 12:31 a Satanás el príncipe. Le asigna un título real, que es príncipe. El príncipe es alguien que sigue después del rey. Y le dice Cristo, el príncipe de este mundo. Entonces es importante que veamos nosotros que este ser malévolo tiene una autoridad, tiene una influencia, que es la que tiene el dragón, porque son la misma criatura que capacitará a la bestia, al anticristo, durante 42 meses, que es exactamente 3 años y medio, o tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces vemos que detrás del poder de Satanás y detrás del poder del anticristo hay un Dios soberano que controla todos los sucesos que ocurren en este universo. Dice en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 3, que una de sus cabezas fue herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recordamos que en el versículo 1 sale una bestia del mar Mediterráneo, porque Juan se encontraba en la isla de Patmos. Y esta bestia que sale del mar, ya vimos que las bestias representan en Daniel tronos o reinos o gobernantes, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, si una de sus 7 cabezas es herida, y se relaciona que esta cabeza que es herida estuvo a punto de quitarle la vida a una de las cabezas, esto nos muestra, sin lugar a dudas, que el anticristo no es una institución política, no es una ideología, no es una computadora, sino que es un ser humano de carne y de hueso controlado por el príncipe de este mundo, Satanás. Esta herida de muerte es la palabra griega espamenein, que significa recibir un tajo mortal. ¿De dónde viene esta palabra griega que se tradujo herida? Es exactamente la palabra que se usaba cuando los animales del Antiguo Testamento iban a ser sacrificados y les cortaban la yugular, les metían el cuchillo, ¿verdad?, para sacrificarlos, y era la forma como los mataban. Era un tajo, les abrían la garganta. Entonces es la palabra que recibe un animal en el matadero. En su esfuerzo por plagiar al verdadero Mesías, Satanás va a presentar a un pseudo Mesías, que es el anticristo, como que ha sido herido de muerte. Todo esto apunta a que el anticristo, cuando comience a reinar y surja dentro del mundo político y religioso, va a tener o a sufrir una herida que lo va a poner al borde de la tumba. Es claro que el anticristo recibirá una herida tan profunda que casi lo va a llevar al borde de la tumba, pero Satanás se va a aprovechar de este incidente para que lo declaren muerto al anticristo y de una forma milagrosa él pueda levantarse y el mundo pueda creer que el anticristo resucitó. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, hablando del anticristo también, todo el contexto, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, la entrada del anticristo al mundo se le llama inicuo. Y es la palabra anomos en el griego, que significa rebelde contra la autoridad. Significa un hombre sin ley. Es lo que significa sin nomos ley. Entonces, al anticristo se le ubica como el rebelde más grande que ha existido a través de todos los tiempos, y por eso se le asigna el nombre de inicuo, porque el principal problema, escúchenme, del universo es la rebelión a la autoridad. En el universo solamente hay una sola autoridad, Dios. Y se levantó otro ser en el universo llamado Lucifer,
desafiando la autoridad divina. Y en el momento en que se levantó otra criatura para desafiar la autoridad divina, en ese momento se inicia el conflicto de los siglos. Y por eso vemos por toda la Biblia la importancia que Dios le pone a los cristianos para que seamos sumisos a nuestras autoridades. Porque si hay algo en tu vida que pueda comenzar a sacarte del camino y a desviarte del camino que Dios tiene trazado para tu vida, es que tú te rebeles contra las autoridades. Estas autoridades pueden ser tus padres en tu casa, pueden ser la policía en la calle, puede ser el gobierno, puede ser tu pastor, puede ser la persona a la que tú tienes que, durante toda tu vida o por parte de tu vida, someterte. No hay un solo ser humano que pueda decir, yo no tengo cabeza, yo no tengo a quien de rendirle cuentas, yo soy responsable solamente a mí mismo, porque soy autónomo. Ningún ser humano puede darse el lujo y el privilegio de autonombrarse Dios. Entonces, la raíz de la mayor parte de los problemas de la humanidad es la rebelión a la autoridad. ¿Qué hizo Cristo cuando vino aquí al mundo? Cristo baja del cielo y lo único que nos comienza a enseñar es: no he venido a hacer mi voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, he venido a ponerme debajo del Padre. Yo soy Dios y como Dios tengo poderes. Yo soy Dios y como Dios puedo manifestar y expresar mis atributos. Pero al bajar a este mundo, no he venido a usar mis poderes independientemente de mi Padre. Por eso cuando Satanás ataca a Jesucristo y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan, Satanás quería que Cristo usara sus poderes independientemente de su Padre. O sea, que actuara porque tenía hambre, o sea, el hambre estaba ligada en ese momento a sus necesidades físicas, y era un momento perfecto, era un momento adecuado para que él ejercitara sus poderes y comiera. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que su Hijo actuara independientemente de él. Y Jesús más adelante dijo en Juan 5, en Juan 14, las obras que yo hago no las hago yo, sino las hace el Padre. Las palabras que salen de mi boca no son mías, el Padre me dio palabra de lo que he de decir. Las personas que yo sano en el mundo, yo no las sano, es el Espíritu del Padre trabajando a través de mí el que hace las sanidades. Yo no he venido a hacer absolutamente nada independientemente de mi Padre. ¿Qué es el ejemplo que Cristo nos viene a dar? La sumisión a la autoridad es el secreto de la prosperidad. Es el secreto de que nos vaya bien en la vida. Es el secreto para que podamos continuar en la vida que Dios tiene trazada para nosotros. Aprender a ser sumisos a la autoridad. No hay autoridad sin autoridad. O sea, si yo ejerzo la autoridad, necesito estar detrás de otras autoridades. Y si alguna persona quiere hacer autoridad y hacer esto y hacer aquello, por ejemplo en las iglesias está muy de moda ahorita, que muchas personas actúen independientemente del pastor. Y nosotros recibimos telefonemas, como no se imaginan. Oye, hermano, los invitamos, una hermana. ¿Y tú quién eres? Pues soy la Rosita fulana de tal. ¿Y usted quién es? Pues soy miembro de esta iglesia. Mire, si quiere, siempre les tenemos que contestar que vayamos a su iglesia, dígale a su pastor que él sea el que nos invite. Porque usted no es autoridad, ni puedo yo aceptar una invitación, si no es de la autoridad que está arriba de usted. El pastor me dijo que yo le hablara, bueno, dígale que ya me ha hablado, ahora quiero su confirmación de él. Y si no es así, no aceptamos invitaciones. ¿Por qué? Porque las autoridades son a las que nos debemos de someter. Yo mañana, por ejemplo, voy a Costa Rica con mi hermano Alex, vamos a ministrar a un grupo de líderes ahí en Costa Rica, y al llegar a Costa Rica me pongo bajo la autoridad de los pastores que me invitaron. Lo que ellos me digan, yo hago. Hermano, pasamos a las 9, no, pasen a las 10 porque me despierto a las 9:30. No, ¿verdad? Hermano, queremos que lo que ustedes digan, ¿verdad? Que se póngase corbata, pues me pongo corbata. Que puede venir informal, predique como usted quiera. Lo que ustedes me digan, lo que consideren adecuado, vengo a someterme a ustedes.
y no llego papas fritas aquí, ¿verdad? Me recogen a los aeropuertos, están por mí a tal hora en el DS, a las 2 de la tarde quiero mi comida, etcétera, etcétera, porque, ¿verdad? No somos vedettes, somos siervos de Dios y tenemos que aprender a someternos y a humillarnos debajo de las autoridades que Dios nos pone continuamente. Entonces, esto es exactamente lo que el anticristo va a hacer. Va a tener la autoridad de Satanás. Ahora dice Apocalipsis 13 que una de sus cabezas fue herida de muerte. Pero dice claramente, vi una de sus cabezas. Esto es importante porque aquí se confirma que el anticristo es un personaje concreto. Con esta frase, una de sus cabezas, porque en el griego es ekton, kepalón, autou, que significa literalmente de las cabezas de él. De las cabezas de él. El pronombre autou en el griego es de él y se refiere concretamente no a algo neutro, sino se refiere a una persona literalmente y no a un sistema político que aparece o que desaparezca de la tierra. Qué importante es, ¿verdad?, las raíces etimológicas de muchísimas palabras. Ahora también tenemos esta frase que es importante analizar, una herida mortal. Ei pleigei ton tanatau autou, es decir, la herida de muerte de él. Otra vez, en el original griego se está refiriendo a una persona. Se está refiriendo a un ser humano. Es una referencia personal que limita la herida y la sanidad a una de las cabezas, o sea, a un rey, y no puede aplicarse a un reino, a un sistema, a una ideología. Ahora, esta influencia satánica es tan grande que dice que esta herida mortal, versículo 3 de Apocalipsis 13, fue sanada. Eterapautei en el griego, que significa voz pasiva de terapeu, de donde viene la palabra sanar o terapeuta. La sorprendente sanidad de este futuro dictador mundial hará que la popularidad de él se eleve hasta las nubes y alcance un rating, alcance una fama tan grande en el mundo que dice el versículo 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué cosa más tremenda que el restablecimiento del anticristo va a ser difundido y publicado por satélites, por CNN, por Fox News, por los medios de comunicación masivos, y entonces el mundo entero, dice el versículo 4, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En los últimos tiempos, el mundo estará tan sumido en la corrupción, en la inmoralidad, en problemas como lo estamos viendo por todos lados, como en Irak, Haití ahora. Este hombre, ¿verdad?, Jan Aristide, lo acaban de sacar de Haití, lo rescatan para que no lo maten y lo sacan, y son tan deshonestos actualmente los líderes políticos que ya que están a salvo dicen, me secuestraron, fue un golpe de Estado. Yo que los americanos diría, ¿sabes qué, mijito? Con mucho gusto te regresamos, te están esperando para crucificarte. Pero así está el mundo, ¿verdad? Estamos oyendo tantas mentiras en la televisión, en el radio. Uno dice una cosa, otra, pero son mentiras tan ya que dices, Dios mío, la gente verdaderamente está con problemas de insanidad mental. Ya mienten, pero así con una facilidad, como te lo juro por mi mamacita. ¿Qué ni mamacita tienes? Ahora dice la Biblia que el anticristo, y vamos a desarrollar este tema, va a tener autoridad para más de 6 o 7 acciones. En primer lugar, el anticristo va a recibir la autoridad de Satanás para blasfemar de Dios y de su tabernáculo. Vamos a ver qué significa esto. Dice el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 13. También se le dio, vean ustedes, se le dio, se le permitió, se le concedió. ¿Quién creen ustedes que es el que dice se le dio? Se le permitió.
hasta este tiempo llegará su límite. Todos sabemos que es el Dios Todopoderoso. Absolutamente todo lo tiene bajo su control. Se le dio, o sea, esa autoridad que tiene el anticristo podría caer fulminado en un rayo, pero dentro de los propósitos divinos está también este plan de este futuro dictador mundial, ya que la humanidad lo está comenzando a pedir en los tiempos que vivimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo en 1 de Samuel 6 al 8, o capítulo 8 de 1 de Samuel, le dijeron al profeta Samuel, no queremos ya a Dios como rey? Danos un rey como todas las naciones, ¿se acuerdan? Y entonces Dios oyó al pueblo que no querían tener una teocracia, sino querían tener una democracia, o querían tener una teocracia y no querían el reino de Dios, sino querían ellos una monarquía o una democracia. Le dijo Dios a Samuel, dales al hombre que quieren, y les dio a Saúl. Y si tú lees en Oseas, dice en Oseas, en mi furor les di un rey y en mi ira se los quité. Saúl era un juicio de Dios a la nación de Israel. Y tuvieron el primer rey de Israel y fue el de los gobernantes, de los más, ahora sí que endemoniados que hubo. Porque fue el primero que vimos que experimentó la posesión de demonios, la entrada de demonios a su vida. Entonces, les decía hace unos instantes, el mundo actualmente está tan sumido en las mentiras, ya es como un basurero ya alrededor, todo apesta ya de veras. Es increíble la falta de integridad, de honestidad, mentiras, corrupción, la inmoralidad que existe, que el mundo está siendo preparado para la entrada de un hombre, precisamente el rey de las mentiras. El más falso que ha existido, pero también el mundo está siendo preparado para el anticristo, porque el mundo actualmente, y estoy también, escúchenme con mucho cuidado, también por la televisión, me estoy refiriendo también a muchas iglesias cristianas, entre comillas, en el mundo entero. Es increíble la sed de miles y millones de iglesias actualmente por buscar milagros. Si se anuncia una campaña de sanidad, se atasca el estadio. Y se repite la historia de los tiempos de Cristo. La mayor parte de la gente oyó que Él era un milagrero, que Él hacía milagros, que les daba de comer, que sanaba a los enfermos. Y hay cantidad de gentes que van a las iglesias o van a estas campañas con el único propósito de recibir un beneficio físico, de recibir un regalo de Dios, pero no van con el propósito de enfrentarse con sus pecados y con la realidad de que antes de la sanidad y de los regalos está la salvación del alma. Esto desde luego no quiere decir que no existen los milagros. Gracias a Dios, Dios sigue haciendo milagros. Y aquí tenemos milagros y aquí oramos por los enfermos también, pero no como principal objetivo. Ese es el problema. De tratar de reunir a la gente o hacerle creer a la gente para llenar un lugar que solamente se trata de sanidades y de milagros. Ahí está el peligro. La mayor parte de la gente seguía a Cristo y en Juan 6, Cristo, sabiendo que toda esa multitud ya venían detrás de Él para esperar un milagrito, se paró y les dijo, si ustedes no cargan su cruz y me siguen, no son dignos de seguirme. Y dice la Biblia, y desde ese momento, cuando se dieron cuenta que ellos tenían que enfrentar una responsabilidad, desde ese momento no le volvieron a seguir. Esta hambre por ver milagros y por ver operaciones sobrenaturales no es sana espiritualmente. El día que yo pueda ver un milagro, gloria a Dios, hemos visto cánceres sanados, ¿verdad? Alex, mi hermano, ora por los enfermos, ya ha tenido sanidades increíbles, mi esposa también, yo he orado por otros enfermos, y es maravilloso, o sea, nos asombra, nos impacta, pero ningún milagro, o una persona que esté ahí que no es cristiana, que vea ese milagro, o a un paralítico pararse, ese milagro no va a transformar la vida espiritual de una persona no cristiana, porque la fe es por el oír, no por ver. La fe es por el oír.
Dice 1 Pedro 1, 22 y 23, siendo renacidos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. O sea, lo que hace que una persona cambie es la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Un milagro te asombra, te causará, te conmocionará emocionalmente 2 o 3 días y hasta ahí pasa. A los 4 o 5 días se te olvidó el milagro. ¿Quiénes son las personas que más milagros han visto en la historia? Los judíos en el desierto. ¡Qué barbaridad! Entrar a un desierto más de 1,5 millones de personas sin agua, sin comida, sin zapateros, sin supermercado, sin nada absolutamente, dependiendo entera y 100% del poder divino de Dios. Y sobrevivieron 40 años y ni así entraron a Canaán. ¿Cuándo fue cuando planearon entregar a Cristo? Inmediatamente después de la resurrección de Lázaro. Juan 11. Inmediatamente cuando los fariseos vieron a un hombre resucitar, ahí comenzaron a planear el asesinato de Jesucristo. Después de ver el más grande milagro, que es a un muerto levantarse a la vida. Dice en 2 de Tesalonicenses que la entrada del anticristo al mundo, versículo 9, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2:9, es con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, antes de que el anticristo entre al mundo, el mundo va a estar ávido, va a estar expectante. Es un mundo que no quiere, como dice Pablo a Timoteo, quiero decirte que en los últimos tiempos no querrán soportar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, teniendo comezón de oír. La gente no va a querer discipularse, la gente no va a querer pagar el precio, la gente no va a querer escuchar la Biblia pura, la palabra de Dios, la gente va a querer algo, va a querer serpentinas, matracas, palomitas y dulces. Así como los niños no quieren verduras, no quieren frutas, lo que verdaderamente les alimenta, así hay cristianos que lo que les alimenta no les interesa, les interesan los dulces. Y el alimento espiritual de la iglesia es chatarra. Y por eso están tan raquíticos muchos cristianos y tan inválidos espiritualmente, porque no tiene la fuerza que te da la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Dice la Biblia, toda escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos. Dice la Biblia que la suma de la palabra de Dios es verdad, nos santifica la palabra de Dios, nos fortalece la palabra de Dios, nos da dirección. Dios diseñó que fuera la Biblia el elemento más importante de todos los que hay en la vida de la piedad para que el cristiano pueda estar completo. ¿Qué dice en 2 de Pedro? Haríamos bien en estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra más que los milagros. Ahí lo dice en 2 de Pedro capítulo 2. ¿Por qué? Porque todo puede ser que sea verdad y puede ser que no sea verdad. Puede ser que esa persona sanó, puede ser que no hace nada. Puede ser que sanó hace 3 días y a lo mejor hace el diablo la sana y después a los 5 días ya no está sana. A lo mejor sí es Dios, a lo mejor no es Dios. Pero ¿saben algo? Lo que no puede fallar es la palabra. Y si nosotros tenemos este fundamento en nuestra vida, y siempre es la palabra, siempre es la palabra, siempre es la palabra, nunca llegaremos a perder el camino. Ahora, el anticristo, dice la Biblia, que va a blasfemar. Vamos a Daniel. Y esto significa que la idea es que durante el ministerio del anticristo, y repito, en todo tenemos que procurar tener equilibrio, balance. Qué fácil es perder el balance en la vida cristiana. Hay milagros, claro, hay dones, claro, pero la tendencia humana es los extremos. La idea de la blasfemia significa que el anticristo durante su ministerio no cesará de hablar mal en contra de Dios. En estos 3 años y medio, en estos 42 meses, el anticristo, en cualquier oportunidad que tenga un podium,
En cualquier oportunidad que tenga la oportunidad de expresar su filosofía y sus ideas políticamente a la Unión Europea o a la OTAN o al Medio Oriente, etcétera, etcétera, siempre la aprovechará para blasfemar, para hablar mal y ridiculizar a Dios, a los cristianos y a su iglesia. El profeta Daniel lo anticipó en el capítulo 7, versículos 7 y 8, cuando vio a la cuarta bestia, espantosa y terrible, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Ya toda esta bestia la examinamos anteriormente, y que tenía 10 cuernos. Dice el versículo 8, Daniel 7, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ya lo examinamos, ¿verdad? Que más adelante, el capítulo 7, el Espíritu Santo nos explica que este cuerno pequeño que sale dentro de esos 10 cuernos es el anticristo. Entonces, este pequeño cuerno dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y escucha, y una boca que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas significa palabras asombrosas nunca oídas. Fíjate, si tú vas a la escuela ahorita y tu maestro de biología o de lo que sea ahí en secundaria, la preparatoria, comienza a hablar de Darwin y que la evolución, y a ridiculizar la Biblia, y no que los cristianos, etcétera, etcétera, y los alumnos, sí, maestro, el Che Guevara arriba, arriba Marx, arriba el comunismo, etcétera, etcétera, los apantallan y lo creen un ídolo. Los ateos que han surgido en el siglo XX los adoraron como dioses. Ahí tenemos a Friedrich Nietzsche, ¿verdad? El filósofo que influyó en la filosofía hitleriana o nazi para matar a los judíos. Tenemos a José Stalin, que aún en los minutos antes de morir, dice su hija que se levantaba y levantaba el puño contra Dios, desafiando a Dios. En los últimos segundos antes decía, decía la hija de Stalin antes de morir, en el libro que escribió, dice, mi padre me dijo antes de morir, oigo como lobos alrededor de mí, como un aullido de lobos, pero sin embargo no me importa, ¿verdad?, irme al infierno. Y levantó su puño, y así, con el puño levantado, fue la última acción que José Stalin hizo, así entregó su alma al infierno. Y convenció a millones de rusos, aparte de los millones que él asesinó. Jean-Paul Sartre en Francia se convirtió en Europa en un ídolo. Jean Rousseau, ni se diga. Voltaire, ni se diga. Este hombre que acaba de morir, el físico astrónomo Carlos Sagan, impresionó en la Universidad de Harvard a los estudiantes y le quería hacer una estatua porque era ateo y porque desafió a Dios y a la Biblia. Hay profesores en Harvard y en las universidades más famosas como Princeton y Yale en Estados Unidos que son ateos y desafían a Dios y convencen a los estudiantes y le echan porras al maestro. Ahora imagínense ustedes lo que el anticristo hará y las palabras tan asombrosas que hará, que principalmente los jóvenes serán su principal instrumento a los cuales arrastrará. Ahora, vemos también en Apocalipsis 13 que el anticristo va a tener autoridad no solo para hablar contra de Dios, insultar a Dios, a los cristianos y a la iglesia, sino que también dice la Biblia que el anticristo va a tener autoridad, versículo 5, por 42 meses. O sea, 3 años y medio, 1260 días, o tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Esto lo pueden ver ustedes rápidamente en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7. 3 años y medio será solamente el tiempo del anticristo. Qué interesante, que exactamente fue el tiempo de ministerio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo solo 3 años y medio para predicar, sanar, echar demonios y morir por nuestros pecados. Yo les decía el otro día, imagínense a Cristo a los 20 años. Padre, todas esas personas necesitan oír el Evangelio. Padre, esos enfermos, Padre, ahí están los endemoniados. Y desde arriba la voz le decía al hijo, hijo, no vas a sanar ni un enfermo, pero están muriendo, ni un endemoniado, pero te vas a someter a mi voluntad.
¿Por qué en los 30? Imagínense a Cristo a los 28, a los 29. De los 33 años, solo Dios le dio 3 años, porque Dios es soberano a nuestro tiempo. Hermano, tenemos que hacer una campaña, las almas se están perdiendo. Sí, gracias a Dios por ese celo, y es verdad que las almas están perdiendo, pero la pregunta no es si lo que nosotros sentimos es lo que debemos hacer, sino si ya lo pusimos en oración para saber si es de Dios, que esa campaña sea en esa fecha, en el tiempo de nosotros. Ese es el problema. Hermanos, tengo 33 años, se me está yendo el camión y no me he casado. Lógico, y Dios, qué bueno, mijito, Dios dice que no es bueno que estés solo y que tiene una mujer para ti, etcétera, etcétera. Y claro, pero no te aventures con la primera que pase, con la primera ruta 100 que pase. O no crean, es que es cristiana, ok, qué bueno que sea cristiano, pero no necesariamente es esa cristiana. Entonces, el problema de nosotros es que siempre queremos actuar antes de Dios. Y esto es lo que se llama en la Biblia la impaciencia. Y Jesús, 30 años sin hacer nada. Cualquiera desde la perspectiva humana podría calificar esto como ¿qué desperdicio de vida? ¿No es cierto? 30 años como carpintero. Carpintero, el Hijo de Dios. Porque solo 3 años y medio le asignó Dios para su ministerio. Veamos a Juan el Bautista también. Juan el Bautista, igual que Cristo, 30 años de no hacer nada más que estar en el desierto, viendo lagartijas y langostas y comiendo miel. Y luego entra al ministerio Juan el Bautista, súper ungido de Dios, y solo dura 6 meses en el ministerio. Y Dios permite que le corten la cabeza. 30 años de vida para 6 años de ministerio. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios, escuchen esto, Dios nos prepara durante muchos años para tal vez 2 años de ministerio, 3 años de ministerio, pero toda la preparación que Dios tiene en nuestra vida es precisamente para la misión final, para lo cual nos envió a este mundo. Y tal vez tú estés siendo preparado y tengas 55 años y exactamente cuando cumplas 56 llegó tu hora. Y si no estás o a los 65, otros a los 70 años. Dios quiere que a los 70 años tal vez puedas llegar a ser presidente de algo, o puedas tener esto, o puedas ser, no sé, ¿verdad? Pero en cada época Dios tiene el tiempo para todos nosotros. Pero cuando ese tiempo llega a nuestra vida y no estamos preparados, perdimos el camión. Fue lo que hizo grande a la reina Esther. Cuando llegó el tiempo de Dios, ella discernió, para este tiempo tal vez ha llegado mi hora. Era en el momento, Dios la preparó todo ese tiempo anterior para ese momento en el cual ella sería la que entraría y salvaría a su pueblo del asesinato. Lo mismo va a pasar con todas las personas en la humanidad y lo mismo sucederá con el anticristo. Ahora, dice en tercer lugar la Biblia que en Apocalipsis 13, aquí lo acabamos de leer en el versículo 7, que se le permitió hacer guerra contra los santos, se le permitió. ¿Quién echó en el Coliseo romano a los leones, a los cristianos durante 350 años? Los romanos, ¿verdad? Y Nerón y los grandes Césares. Sin embargo, ¿quién estaba detrás de la autoridad para que los capturaran y los mataran en el Coliseo romano? Dios. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sabemos nosotros que somos más que vencedores, ¿no es verdad? Pero aquí se está refiriendo físicamente. O sea, el anticristo y el diablo sigue creyendo que si mata a un cristiano, él ha vencido. Por eso dice, se le permitió hacer guerra y vencerlos. Esta frase vencerlos significa matarlos. Sin embargo, la muerte para los hijos de Dios es nuestra más grande victoria. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Qué susto se llevó el diablo y qué arrepentida se haber dado de haberse metido en Judas y ver que a los 3 días se abría la tumba y salía el Hijo de Dios glorificado. Aplaudan, claro, gloria a Dios. Gloria a Dios por estas victorias. Veamos nosotros esta persecución en Apocalipsis 7 del anticristo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, donde la Biblia nos muestra la más grande persecución de los santos. Dice en Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Noten en primer lugar que Juan tiene una visión de millones, porque dice no se podían contar. Se pudieron contar los 144,000, pero aquí eran millones porque no se podían contar. Millones de seres humanos, italianos, mexicanos, otomíes, de tribus, de lenguas, navajos, sioux, ingleses, de toda lengua, de toda nación, al mismo tiempo reunidos en el cielo, y todos salieron de la tierra al mismo tiempo también. ¿Qué evento en la Biblia es el único donde van a salir millones de personas de todas partes del mundo y van a estar reunidas en el cielo? Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Eso ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 7. Ahora, dice el versículo 11 que los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Entonces dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos pues nosotros que toda esta multitud de millones de seres humanos son todos aquellos que salieron ¿de dónde? De la persecución de la gran tribulación. La gran tribulación es el tiempo, ya lo estudiamos también, donde el anticristo iniciará la más grande masacre y carnicería que ha existido en la historia en contra de los judíos y de los cristianos. Y vayamos a Daniel. Yo les recomiendo siempre, cada martes, que traigan un marcador en Daniel, porque siempre estamos, Daniel y Apocalipsis son los 2 libros interrelacionados. En Daniel 7, 21, vemos que no es coincidencia que el cuerno pequeño, ¿qué cosa? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis, Daniel 8, versículo 24, y su poder, está hablando también del anticristo, 8:24, Daniel, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Aquí estamos dándonos cuenta en Apocalipsis, ¿verdad? 600 años después de Daniel escribió Juan que el poder del anticristo va a ser del dragón, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vemos pues que el anticristo blasfemará contra Dios, actuará 3 años y medio, vencerá, masacrará y perseguirá a millones de cristianos y de judíos. Y en cuarto lugar, conquistará y dominará a tribus, lenguas y naciones. O sea, su gobierno se extenderá tal vez a 3/4 partes de la humanidad. Ahora regresamos a Apocalipsis y veamos otra manifestación de la autoridad del anticristo, que es controlarlos a través de la marca del 666. Cuando lleguemos a ese versículo lo vamos a estudiar más detenidamente. Dice Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde va a ser la marca? ¿En la frente o en la mano derecha? Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La palabra marca, charagma en el griego, es marca o señal impresa. Aquí no hay vuelta de hoja, aquí es algo que va a ser una especie como de chip, y esto es asombroso a la luz del siglo XXI y de la tecnología que estamos atravesando. Damas y caballeros, ¿cómo es posible que hace 2000 años que se escribió Apocalipsis, el apóstol Juan pudiera prever al escribir esto que llegaría un tiempo en la humanidad donde todos los seres humanos pudieran ser controlados por una marca si no fuera por el invento de las computadoras? Esto era imposible antes de 1970, cuando la primera PC salió al mercado. Imposible. Pero ahora nos damos cuenta que hay computadoras, y es increíble que en una de las oficinas de la Unión Europea, en Bélgica, exista una computadora que se llama La Bestia, que aparentemente la Unión Europea quiere poner los nombres de los 6.000 millones de habitantes que hay ahorita, 200 y pico más, 6.200.000 y pico de habitantes en la computadora para tener el control de las huellas dactilares de todos los seres humanos y tener el control también ahora de la retina de los ojos de todos los seres humanos. Esto se está llevando poco a poco, hasta que culmine, donde va a haber instituciones en cada nación que van a centrarse en una sola computadora para concentrar la información de todas las naciones, de todos los seres humanos del orbe. Y en cuestión de segundos, en cualquier computadora que tendrán su control en Europa, ahí aparecerá que Juan Ramírez estás, pero en 10 segundos vive en tal parte, tiene esto, y con la huella digital también. Esta forma de controlar a la gente ya está en operación. En 2 ciudades de Japón, a los ciudadanos, ya ahorita, al llegar al banco, hay un aparato de rayos láser en el banco y ya traen un chip en estas ciudades los japoneses. Entonces, al llegar al banco, no traen un cheque y cámbiame este cheque o la tarjeta de crédito, porque ahora los fabricantes de las tarjetas de crédito y los bancos están viendo el gravísimo problema de la clonación de las tarjetas de crédito, donde por todos lados, ¿verdad?, tu tarjeta te la clonan y tú llegas a un restaurante, hay meseros que tienen un aparatito donde nomás le hacen así, inmediatamente le sacan información magnética a tu tarjeta de crédito, la mandan a una computadora a Singapur y en 2 días mandan clonada tu tarjeta con toda tu información, y así es como muchas veces alteran las cuentas del banco y de las tarjetas de crédito de millones de ciudadanos. Entonces, la única solución será no traer ya ni efectivo ni tarjetas de crédito, sino un chip. Entonces, llegan los japoneses al banco y pasan, en el chip traen exactamente el banco, la cuenta del banco, cuánto es su saldo, cuál es su nombre, qué enfermedades tiene. Bueno, es increíble en ese chip, debajo de la mano, y qué curioso que es en la mano derecha, donde les metieron el chip a estos japonesitos. Entonces el banco, al pasar los rayos láser, en menos de 10 segundos a la cajera le dice tu saldo, cuánto tienes, si ameritas o no ameritas, tu historia crediticia, etcétera, etcétera, y en 10 segundos se acaba la operación. Ya no necesitan pagar con efectivo o no efectivo, ahí mismo te liquidan o ahí mismo te hacen las transacciones a través de un chip. Hay chips ahorita para los perros, para cuando no se pierden los perros. Hay compañías que te venden chips para si te secuestran. Hay chips para los vehículos ahorita, para que tu carro traiga un chip y vía satélite lo localicen. Se está usando ya por todos lados. Esto fue profetizado hace 2000 años. Y esta es una de las evidencias más maravillosas de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia termina diciéndonos en el pasaje que estamos desarrollando,
que el anticristo tendrá un número dentro de ese chip. Esto es increíble porque ustedes saben cuando se desarrolló el sistema de barras. ¿Se acuerdan antes? Yo recuerdo todavía, ¿verdad? Los supermercados cuando hacían inventarios. Y ahí estaba la persona, ¿no? Ahora llegas al supermercado y todos los productos traen un sistema de barras que tiene años, bueno, no tiene más de 25 o 30 años que lo desarrollaron. Y entonces en lugar de andar buscando el precio y poner el precio y marcar el precio, solamente le hacen así, pring, 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 y todos los artículos ya los capta los rayos láser y inmediatamente sacan a través del sistema de barras el precio de cada artículo. ¿Saben ustedes que la primera línea, la del medio y la última es el 666? Esto es increíble. Ahora, no estamos diciendo que este sistema puede ser este sistema de barras el que pongan algún día en la frente o en un chip aquí, pero sin embargo, esta marca no la podemos jamás recibir los cristianos. Ahora, una vez me dijo una persona, oye Armando, cuando fui a Disneylandia había un sello que me pusieron para que yo volviera a entrar otra vez, ¿no será la marca del anticristo? Y cosas por el estilo, ¿no? De lo cual no tenemos que preocuparnos. Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Entonces, el sello del anticristo es externo, el del cristiano es interno. Entonces, aunque tú traigas te recomiendo que si tienes el 666 en tus placas, se las cambies, ¿verdad? No es bueno, pero no significa que ya eres del anticristo. Entonces, aunque hay alguna persona que te ponga un sello, que te toque un número de cuenta con el 666, no significa que estás marcado. Esto va a ser algo que voluntariamente la gente lo va a aceptar. Va a decir, no quiero a Cristo, acepto tu marca. Y un cristiano no puede, dice 1 Corintios 12:2, maldecir a Jesús jamás. Ahora, para terminar, el número 666, ¿qué significa? Esto es muy bueno, dice aquí, ¿verdad?, que se necesita la sabiduría, y es la sabiduría de Dios. El número 6 es el número del hombre. En el sexto día fue creado el ser humano, Adán y Eva. Entonces, el 666 es el hombre elevado a la Trinidad. Es la deidad humana. Y el sueño del anticristo, del diablo, desde que Dios puso al hombre en el Edén, fue cuando le dijo a Eva, serás como Dios. Entonces, siempre el diablo ha tratado de hacernos creer, y vean a los Césares romanos, a Hitler, la historia, bueno, hay infinidad de ejemplos. Cualquier ser humano que crea que puede vivir, gobernar sin Dios, se hizo un Dios. Creyó la mentira más grande de Satanás, que tú eres Dios y que puedes tú poner tus leyes de vivir como tú quieras y gobernar tu casa y ser papá y ser mamá sin tener en cuenta la Biblia ni al Dios que envió a Jesucristo. Y la pieza maestra del anticristo, la obra de arte más grande de él, será el anticristo. Y el anticristo realizará su sueño porque el diablo tendrá a un hombre que finalmente convenció de que él era Dios. Y acuérdense que el anticristo declarará desde Jerusalén que él es Dios. Por eso la marca es el 666. Persona que me escuchas en esta mañana, ¿qué marca tienes ahorita en tu corazón? Si no tienes la marca de Jesucristo, tienes un vacío en tu vida. Corres el peligro de algún día recibir la marca del anticristo. ¿Por qué en esta noche, en que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón, no le entregas tu vida al Salvador? Y te aseguras desde esta noche, te aseguras como si fuera una póliza que tuvieras en este momento, que el día de tu muerte, tu alma le pertenece a Dios y jamás conocerás lo que es el infierno. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y te damos gracias porque al conocer a Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la resurrección de los muertos. Hasta el día de nuestra resurrección el Espíritu Santo morará dentro de cada uno de tus hijos. Y este sello simboliza que somos tu propiedad exclusiva. Y que ni la muerte ni la espada, ni el hambre ni la sed, ni lo futuro ni lo presente,
ni lo invisible ni lo visible nos podrá jamás separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta noche Dios te ofrece que tú vengas a la cruz del Calvario y que le invites como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar, desde donde tú nos estás viendo o escuchando, haz esta oración pidiéndole a Jesús que entre a tu vida. Hoy que Él te habla, no te endurezcas. Y dile: Padre mío y Señor mío, en esta noche he conocido que tú eres Dios, el Dios verdadero, que envió a Jesucristo a este mundo a morir en una cruz y pagar por mis pecados. Confieso que yo soy pecador, pecadora, y que mi vida te ha ofendido. Y te pido, Señor Jesucristo, que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te ofrezco mi vida para que tú la controles y la selles, porque desde esta noche soy propiedad exclusiva tuya, y nada ni nadie jamás me podrá separar de este amor que tuviste por mí en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén.